Muy buenos días, extrañadísimos alumnos de segundo año de secundaria. Bienvenidos nuevamente a una clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante que trabajar el día de hoy. Es el tema del plan de redacción. Conoceremos su concepto, la estructura que presenta este tipo de ejercicios y sobre todo los esquemas para su resolución. Sin más ni más, bienvenidos nuevamente a una clase. Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción en sí misma, por lo tanto no podemos decir de que el texto esté terminado. Es una especie de bosquejo o modelo que vamos a hacer del mismo, para lo cual nos vamos a trazar un patrón expositivo. Vamos a construir un texto expositivo. En consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y sobre todo detectar algunos errores en su construcción. Siempre hay que tener en cuenta que para el plan de redacción debes tú ordenar los enunciados de mayor a menor importancia, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la causa a la consecuencia, del antes al después o también llamado criterio cronológico, siempre teniendo en cuenta el título de los enunciados que debes ordenar. El tema tiene como objetivos desarrollar, dice, la capacidad que tiene cada uno de ustedes en la ordenación de ideas, ordenación y discriminación de ideas a partir de ciertos criterios de solución. También dice reconocer e identificar las partes o componentes estructurales de un texto y determinar su prioridad en la ordenación. Aquí ya netamente un tema jerárquico, ¿no? Considerar la oración más importante o el enunciado más importante e ir desagregándolo en el menos importante. Este procedimiento se llama procedimiento analítico, que en su mayoría de textos vamos a tratar de utilizar. El plan de redacción consiste en ordenar enunciados siguiendo un orden lógico, concebido como un tipo de ejercicio dentro del área de aptitud verbal. De lo que se trata es de analizar un conjunto de 4 a 5 enunciados, que pueden ser frases u oraciones, las cuales van a estar precedidas por un título. Y hay que tomar en cuenta, hay que considerar muy importante la utilización de este título. Estas desarrollan un tema común, ¿sí? Porque cada oración va a hablar algo con respecto al título, pero han sido dispuestas intencionalmente de forma desordenada. Y el propósito es que nosotros le demos un orden determinado a ello, para que este texto pueda tener cohesión y sobre todo coherencia. Así, el desenvolvimiento de un estudiante, de cada uno de ustedes, frente a un ejercicio de este tipo, es similar, dice, muy parecido al trabajo que realiza un arquitecto frente al diseño de un edificio. El detalle común entre los dos es que hay que utilizar la creatividad, ¿no? Una construcción a partir de un conjunto de elementos básicos. En este caso, la utilización de criterios, empleando ciertas técnicas y apoyándose en un patrón determinado, un modelo determinado. Y este modelo está ligado directamente con los criterios de solución. El resultado de este procedimiento será para el estudiante un texto con cohesión y con coherencia, y en el caso del arquitecto, una obra culminada. ¿Qué estructura presenta este tipo de ejercicios? Bien, está constituida en base a 3 partes. Tenemos el título temático, ¿sí? Un título muy sugestivo, el cual va a estar incluido generalmente en cada uno de los enunciados que se van a presentar, que pueden ser 4 o 5, y pueden estar dispuestos mediante frases o mediante oraciones, para finalmente terminar con 5 alternativas. El propósito, ordenar cada una de estas oraciones para construir un texto cohesionado y con coherencia, siguiendo pautas para su desarrollo.
Estos ejercicios se pueden presentar de dos maneras. En primer lugar, estructuradas o formadas en base a oraciones y estructurada o formada en base a frases. Tomando en cuenta que el título es muy importante, cada una de estas oraciones va a tener que hablar algo con referencia al título. El propósito, darle sentido lógico a cada una de ellas. En cuanto a las estructuradas en base a frases, aparentemente más sencillas, de la misma manera que en la parte superior, cada oración hablará sobre el título que se menciona. Y el propósito, el mismo de todos, encontrarle un sentido lógico a cada una de estas. Esquema general de redacción. Es un ordenamiento integral y convencional, compuesto por tres niveles básicos, ¿no? Esto generalmente para los textos expositivos. Resulta eficaz como una pauta de orientación básica para resolver este tipo de ejercicios. Es el esquema que emplea generalmente la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Está formado, como dice, por tres partes, ¿no? La introducción, donde puedes encontrar información sobre antecedentes, la presentación del tema, la etimología, ¿no? O procedencia de la misma, un concepto, definición, importancia, causas, orígenes y la idea más general. Luego tenemos el desarrollo del texto o el cuerpo, que básicamente se puede encontrar el análisis y o descripción del mismo, características del tema, clasificación o explicación del tema en sus diversas formas, para finalmente terminar con conclusiones, donde podemos encontrar ejemplos, una síntesis, recomendaciones o aplicaciones o proyecciones, en este caso anexos. Ahora, un texto generalmente va a tener esta estructura, pero no todos, ¿no? Estamos hablando de textos expositivos, que es lo que generalmente nosotros vamos a trabajar. Entonces, este tipo de texto expositivo también se le llama analítico. Vamos de lo más general, ¿sí?, hacia lo más particular. De lo más general, un concepto amplio, hacia lo particular. Ejemplos, resumen, recomendaciones. Pasando por el cuerpo, ¿no?, en la parte más importante del texto. Los criterios de ordenamiento, como ya nombré hace un momento, el criterio analítico, partiendo de lo general hacia lo particular, el criterio llamado abstracto a lo concreto, ¿sí?, partiendo de una idea poco no concebida, no conocida, hacia algo real o lógico, de la causa al efecto, del marco teórico a la tesis y de esta a los argumentos. Estamos hablando de un criterio de orden científico que está ligado con los textos argumentativos. Si se trata de una secuencia de hechos históricos, el orden se llamará cronológico, es decir, el organizador es el tiempo, del pasado al presente o de lo antiguo a lo actual. Y esto va a ser enmarcado generalmente con fechas. Si se trata de una secuencia de hechos atemporales, el orden es intuitivo, es decir, el organizador es el sentido común y la lógica. Los métodos de solución. Primero, como en todo texto, leer atentamente el título y recrear el marco conceptual que éste anuncia. O sea, qué estructura va a seguir el texto, que generalmente, como dije, va a ser un texto científico. Leer analíticamente cada uno de los enunciados o subtemas. Luego de ello, determinar los criterios de orden en función del tema y de los enunciados a organizar, ¿no? Puede ser un criterio analítico, un criterio cronológico, ¿ya?, o básicamente un criterio en base a un texto argumentativo.
identificar el inicio o el final del ordenamiento, ¿sí? Cómo comenzaría mi texto y cómo lo terminaría. Y esto fácil de darse cuenta por la utilización de conectores contextuales. Normalmente se trabaja con las opciones probables. Seleccionar la opción correcta y volver a verificar si obedece a los criterios de ordenamiento presentados, prestando atención a la concordancia semántica y sobre todo a la coherencia. La concordancia semántica nos va a dar esa cohesión, ese sentido lógico entre las palabras, y la coherencia nos va a dar un sentido lógico en cuanto al significado de las mismas. Bien, eso ha sido el estudio del tema del plan de redacción. Muy importante tomar en cuenta los criterios de ordenamiento para su desarrollo y el método de solución. Siguiendo nosotros las pautas establecidas en este tema, podremos encontrar nuestras respuestas adecuadas al texto para poder así completarlo y darle sentido lógico a los mismos. Como siempre, tenemos algunos ejercicios que pueden ustedes desarrollar libremente para poder complementar nuestro tema. Conmigo ha sido todo por hoy. Espero que esto haya podido reforzar la clase de esta semana y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.